Apenas el miércoles pasado, Julián Levarón decía aquí que es la sociedad la que se tiene que movilizar y exigir a las autoridades que se garantice la justicia. Así lo dijo. Un gobierno es una organización de personas que en su primer responsabilidad es defender la vida, la propiedad y la libertad. Y cuando todo el cimiento del occidente está construido sobre la idea de que los gobiernos derivan justamente sus poderes del consentimiento de los gobernados. Y cuando esas instituciones dejan de defender la vida y le prohíben los medios a las víctimas de organizarse para defenderse ellos, se asemejan más a una organización terrorista que a un gobierno. Y eso es la tragedia de esta situación, que si pueden llegar por Carlos Manzo, que todos los días estuvo pidiendo la protección, eso significa que todos estamos en esa misma vulnerabilidad. Y la gente, mucha gente se moviliza y no olvida. Hoy hubo un paro general de labores en Uruapan y movilizaciones en otros lugares del estado y del país en reclamo por la inseguridad, la violencia y para exigir justicia en el asesinato de Carlos Manzo. Es el grito del pueblo de Uruapan. Por quinto día consecutivo salieron a marchar para exigir justicia por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo. La marcha, convocada por el sector empresarial y productores de aguacate, salió de la glorieta de Paseo Lázaro Cárdenas. Al frente iba la abuela de Manzo, conocida como Mamá Raquel, junto al diputado independiente Carlos Bautista Tafoya. La mayoría portaba vestimenta blanca como símbolo de paz. Otros llevaban sombrero, haciendo alusión al movimiento creado y encabezado por Carlos Manzo. También hubo paro de actividades. Restaurantes y negocios cerraron sus puertas en señal de luto. La movilización llegó hasta la Plaza Morelos. Ahí la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, agradeció el respaldo del pueblo. Subrayó que durante su reunión con el gobierno federal no solo exigió justicia por el asesinato de su esposo Carlos Manzo, también por todas las víctimas de la delincuencia. Que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran. Puedo exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión que vivimos cada uno de nosotros. Reafirmó su compromiso de seguir el legado de su esposo para que ningún ciudadano tenga que vivir con miedo. Y esto es lo único que yo recogí del piso de él. Pero ¿saben qué? Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable. La marcha fue un acto de resistencia, así como de unidad frente a la violencia, y envía un mensaje contundente al gobierno. Michoacán quiere vivir en paz. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Y en Estados Unidos siguen con la mira puesta en los políticos relacionados con el crimen organizado y en este caso en particular con el contrabando de combustible. Una de las personas investigadas es la senadora por Tamaulipas de Morena, Olga Patricia Sosa, acusada además, escuche usted, de haber financiado ilegalmente campañas electorales en Texas, en Estados Unidos. La administración Trump tiene la lupa puesta sobre políticos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Desde hace unos meses, el gobierno estadounidense tomó la decisión de cancelar las visas a un número indeterminado de funcionarios mexicanos. Hasta donde se sabe, la mayoría de ellos de Morena.
De acuerdo con el periodista Óscar Valderas, la senadora morenista Olga Patricia Sosa estaría en la mira de las agencias de la Unión Americana por su supuesta participación con el contrabando de combustible. Además, se investigaría a la legisladora tamaulipeca por financiar con recursos ilícitos campañas en México y hasta en Texas para el Partido Republicano. Esta trama sería parte del contrabando liderado por el rey del huachicol, Sergio Carmona, para apoyar las campañas de políticos en diversos condados de Texas a cambio de protección y contratos una vez ganados los cargos. Incluso investigaciones han documentado que familiares de la senadora morenista realizaron multimillonarias transacciones de dólares a pesos antes de la elección de 2022. Estas operaciones se efectuaron a través de Vector Casa de Bolsa, presidida honorariamente por Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la presidencia con López Obrador y señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por riesgos en materia de lavado de dinero. Valderas detalló que la investigación es del conocimiento de autoridades mexicanas. Tras la identificación del contrabando de combustible liderada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contraalmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, la administración Trump prendió las alarmas por los estadounidenses que serían parte de esta práctica criminal. Olga Patricia Sosa es una política con mucha influencia en Tamaulipas. Incluso se dice que buscaba la gubernatura de la entidad. La morenista participó en el gabinete del gobernador Américo Villarreal como secretaria de Trabajo y Previsión Social de 2022 a 2024, antes de convertirse en senadora. Bueno, el tema de las complicidades con los grupos criminales, que aquí no se ve, no se quiere llegar a eso, es uno de los focos de tensión más importantes que tenemos con Estados Unidos. Estados Unidos se ha limitado hasta ahora a quitar visas, a hacer denuncias, a presentar datos, pero no ha ido a fondo tampoco en este tema porque está esperando que eso lo haga el gobierno de México. Cada día nos enteramos de algún político o alguna persona relacionada con la política, esta mujer ahí en Tamaulipas, que además utiliza dinero para financiar campañas en Tamaulipas, que está siendo investigada, que le quitaron la visa, como a otros personajes. El hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, le quitaron la visa. Hay muchos. Ramírez Bedoya sabemos que está siendo investigado, pero me parece que ese va a ser el límite, el punto fundamental del conflicto en el ámbito de seguridad entre México y Estados Unidos. ¿Se llega o no se llega a los políticos? Ese será el punto de definición, el punto de inflexión que habrá en la relación entre México y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad y la corrupción, Vivian. Bueno, y será mucho menos duro el golpe si el gobierno de México actúa antes de que actúe el gobierno estadounidense sobre funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico. Y el gobierno de Perú no solo rompió relaciones diplomáticas con México, sino que ha declarado persona non grata a la presidenta Sheinbaum, acusándola de intervenir en los asuntos internos de esa nación sudamericana. Más allá de debates, el hecho cierto es que estamos cada vez más lejos de la mayoría de las naciones de América Latina y de muchas otras democracias. Y de eso van a hablar el día de hoy Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla en La Hoguera del Poder. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. Y bueno, como país nos estamos quedando solos y asombra, no deja de asombrar, porque si hay algo que tuvo México durante décadas, ¿no? Durante años, fue una posición importante, incluso de liderazgo en América Latina. Pero cuando vemos lo que ocurrió en Perú, cuando vemos lo que ocurrió con Ecuador, cuando vemos lo que ocurre con otros países, con la Argentina de Milei, nos estamos quedando, maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo está, maestro? Solos, y me llama profundamente la atención que estemos abandonando muchas de nuestras tradiciones como país en la relación con otros países. Justo cuando el cambio, el universo del siglo XXI está pidiendo a gritos
el sentido de no te quedes solo, todo tiene que ver con los otros, maneja el sentido de la alteridad. Ningún proyecto se va a llevar en claro si no estás trabajando con un equipo. Justo en ese momento parecería que en nuestro país está sucediendo lo contrario, pero lo que más a mí me ha hecho como pensar es, nunca había sentido que la política exterior, la palabra diplomacia, se haya convertido en un elemento de presión, cuando antes era un elemento que estaba justificado en un proceso de negociación. Yo creo que la diplomacia es uno de los grandes tesoros de la humanidad, es uno de los grandes tesoros de la necesidad del ser humano de protegerse a través de la negociación, y si se va a los elementos más arcaicos, maestro, una gran tragedia que se llama Las suplicantes de Esquilo habla del derecho de asilo, y la gran cantidad de textos que ahí se manejan es un prodigio de diplomacia manejado en relación a toda la figura de los dioses. La diplomacia ha estado en los seres humanos desde que los seres humanos se han formado, no en clanes, sino en procesos urbanos, en civilizaciones. No, y que deviene de dos cosas que eso me parece son muy importantes. Una, aquella muy desafortunada declaración, que era una convicción, no una declaración, una convicción de López Obrador de que la mejor política exterior es la política interior, sin comprender que son dos cosas diferentes. Y después la ideologización en mal sentido. México no puede estar al lado de dictaduras como la de Venezuela, Nicaragua, Cuba, defenderlas. Acompañarlas, maestro, no se puede. Acompañarlas, defenderlas, convertirse en socios, financiarlas como se hace con Cuba. Sí, regalarle dinero. Esas son dictaduras. Durante nuestra historia siempre estuvimos como país en contra de las dictaduras. Yo no sé si el gobierno de Perú es bueno o malo. ¿Qué pasaba en los 70? México rompió relaciones con las dictaduras. Con las dictaduras, ¿sí? y si no las rompió, y con las Franco congeló. Rompió antes. No, y antes con Franco. Y ahora tenemos, la defensa que se hace de Pedro Castillo en Perú podrá ser de izquierda o no Pedro Castillo, pero Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. Quiso desaparecer el Poder Judicial, el Poder Legislativo para gobernar él. Por eso depusieron a Pedro Castillo y lo defendemos como si fuera un héroe nacional. A Evo Morales, que intentó hacer lo mismo, lo defendemos como si fuera un héroe. Entonces, como se está transformando el mapa de América Latina, quizás cuando estaba López Obrador, vamos en un cambio, maestro. Era otra cosa, pero ahora tú tienes Argentina un gobierno de derecha, en la derecha va a ganar en Chile probablemente, en Bolivia ya ganó la derecha, en Perú es un gobierno de derecha, en Ecuador es un gobierno de derecha, Colombia va a ganar un gobierno de derecha, esperemos que se vaya rápido Maduro. Esperemos que personajes de ahí empiecen a emigrar a otros lados. A otros lados, que se vayan. Y bueno, ¿con quién te quedas? Brasil. Y Brasil es nuestro competidor geopolítico en América Latina. Exactamente. Problemáticas de la diplomacia. Primero, maestro, los personajes que están siendo escogidos para cubrir el área de los diplomáticos, y ahí sí perdóneme, mi comprensión se queda nula. No, claro. Antes, ser diplomático tenía un estatus, tenía un prestigio. Era un puesto que daba una relevancia a un ser humano, porque por su manejo de la narrativa y de las palabras, su entendimiento de los conflictos externos, su capacidad de mediar, su manejo de las cortesías como elemento de carácter de una nación. No es ser bien educado, sino la cortesía como elemento de carácter. Y ahora empiezo a ver un desprecio a la diplomacia por los nombres de los seres que están llegando a cubrir puestos que son fundamentales. Y tú dices, siempre ha habido políticos en México y en todo el mundo, ocurre hoy con Estados Unidos, empresarios o políticos a los que se les quiere acomodar en el servicio exterior y se dan posiciones. A mí lo que me asombra
es que se ha convertido en un recurso, maestro. No, y en una moneda de pago para políticos que perdieron sus elecciones de partidos, en este caso del PRI, que terminan como embajadores o cónsules en países con una situación de intereses encontrados. Y tú dices, bueno, ¿y qué hace Rutilio Escandón siendo el cónsul en Miami? ¿Qué hace Rutilio siendo cónsul en Miami, Dios santo? ¿Qué tiene que ver él con eso? Omar Fayad en Noruega, digamos, tú dices, bueno, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Y es muy difícil, la verdad, de explicar, de dar una explicación, cuando además tenemos un cuerpo diplomático talentoso, importante, formado, que cada vez tiene menos posiciones. Y ese equipo diplomático siente que está en espera de algo que no le van a dar. Vaya, se convirtió en elementos políticos, se acabó la carrera y la trayectoria en una gran cantidad de personas que sabían cómo manejar todo el concepto de una política exterior. Es un arte, maestro. Es realmente la cultura y la política exterior son los puentes entre las naciones. La pregunta es, ¿tiene relación ese desprecio por la diplomacia, los errores que se cometen en política exterior en general y la otra faceta, que es el no ir a las reuniones internacionales? Eso, maestro. Va demeritando la diplomacia también y las tomas de decisiones diplomáticas. A ver, maestro, ¿usted va a una reunión diplomática de la OEA o de la ONU? El discurso es relativo. Todo el mundo sabe que nunca va a haber un discurso que verdaderamente llegue y trascienda. Casi todos los discursos tienen que ver con un proceso de equilibrio y de coherencia para evitar de alguna manera confrontaciones en un lugar que significa la negociación y la palabra. Pero lo importante de estar en esos lugares es que usted va caminando y se encuentra a otro presidente y tiene una microjunta de 5 minutos de 2 líderes de naciones que se encargan en ese momento de marcar una cita y marcar una idea, y se tienen negocios y se plantea eso, porque a eso van, y además, a encontrarse con ellos. Recuerda y de conocerlos cara a cara. Exactamente. Recuerda las 2 sillas en el Vaticano, donde se sentaron, creo que fue Trump, Zelensky y Trump. Vea ese momento donde todo el mundo se alejó para darles 10 minutos. ¿De qué? De plática entre 2 líderes que se vieron, que se miraron, que se entendieron. Para eso están esas reuniones, para no quedarnos aislados, maestro. Yo decía los otros días, cuando uno más de estos temas que hay entre México y Estados Unidos, yo creo que fue un acierto de la diplomacia mexicana en los primeros días de gobierno de Trump no ir a Washington, porque eran situaciones muy tempestuosas. Pero como está ya la agenda de México y Estados Unidos, ya la presidenta Sheinbaum se tendría que encontrar cara a cara con Donald Trump. Ya es hora de encontrarse cara a cara, porque encuentro, no las llamadas telefónicas son diferentes. Eso es, maestro, en una llamada telefónica se pueden posponer muchas cosas. En la relación tú a tú de mirada de los seres humanos, en ese momento se sienten necesidades, se miden liderazgos, se siente la densidad emocional de los líderes, y en ese momento se pueden llevar a cabo situaciones completamente diferentes. Maestro, yo recuerdo cuando era joven prodigios de la diplomacia mexicana en relación al golpe de Estado de Chile, cómo se comportó la embajada mexicana, lo que fue la embajada mexicana para sacar personas, para buscar... de Gonzalo Martínez Corvalá. De Gonzalo Martínez Corvalá, lo que hizo México dando asilo político a una gran cantidad de argentinos, una gran cantidad de chilenos y argentinos que vieron a sus hijos nacer en México, y después fue muy emocionante diplomáticamente hablando, maestro, cuando Chile cambia y México reanuda relaciones con Chile, que todo el Estado se manejó para llevar una gran delegación de mexicanos a festejar ese proceso como si fuera parte nuestra, maestro. Me tocó estar.
Usted estuvo ahí. El día de la reanudación de relaciones. No me diga, maestro. Fíjese que me acuerdo que Lola Beltrán le cantó al presidente, ojalá que te vaya bonito. Lola Beltrán y Eugenia León eran las dos que iban a ese. ¿Por qué lo recuerdo yo? Porque yo trabajaba en la Dirección de Cultura de Socicultura y trabajamos con todo, creando y organizando todo esto para llevar a todas estas personas que festejaron aquello como si fuera algo propio de México. La diplomacia ha sido la forma de acercar y de superar conflictos sin la necesidad de la amenaza. No podemos, en un mundo que nuestros jóvenes quieren universo, quedarnos encerrados. Muchísimas gracias, Raúl. No, maestro, como siempre, muchas gracias. Lo que tenemos que revisar es la realidad. Están transformando esa democracia en una justicia equilibrada. Todos tienen un punto en común. Los seres humanos se van acomodando. La figura internacional de la semana es Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, pero hay que prestar atención también a su esposa, Rama Duwawi, una mujer de 28 años, nacida en Houston, hija de una familia siria musulmana que vivió en Dubái en su niñez. Es ilustradora, ceramista y animadora, con trabajos publicados en medios tan importantes como The New Yorker, BBC y Vice. Además, ha trabajado y tiene expuestas muchas obras en museos internacionales. La victoria de Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York, ha llevado al centro de la opinión pública a su esposa, Rama Duwawi, debido al importante papel que desempeñó en la campaña y del creciente interés popular por ella. La que a partir del próximo 1 de enero de 2026 será la primera dama de Nueva York, nació en Houston y vivió en Texas hasta que su familia, de ascendencia siria, se mudó a Dubái cuando ella tenía 9 años. Poco después de comenzar sus estudios universitarios, regresó a Estados Unidos. En 2019 obtuvo una licenciatura en Artes de la Comunicación en Virginia y luego se mudó a la ciudad de Nueva York para dedicarse al arte. Ese mismo año conoció a Zohran Mamdani. Sus ilustraciones se pueden ver en un reciente artículo de la revista Vogue sobre los trabajadores de la confección, además de los publicados en la revista New York sobre los objetos que los palestinos se llevaron de sus casas cuando huyeron de Gaza. Duwawi y Mamdani se conocieron a través de una aplicación de citas en 2021, cuando el demócrata ya había sido elegido para formar parte de la Asamblea del Estado de Nueva York, algo que Duwawi desconocía. En octubre de 2024 la pareja se comprometió y días después Mamdani lanzó su campaña para la alcaldía. En febrero de este año se casaron por el civil en la oficina del secretario municipal en el Bajo Manhattan. Aunque ha evitado las entrevistas y las declaraciones públicas, tras su casamiento Duwawi, de 28 años, se convirtió en un pilar importante en la contienda por la alcaldía. Pese a mantener un perfil bajo en los eventos públicos, se encargó de ayudar a su esposo a consolidar su marca por medio de la tipografía e iconografía, y ahora, debido a su sobrio y elegante estilo, muchos la consideran una princesa Diana moderna. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, hoy se estrenó en streaming Frankenstein, es la nueva película de ese gran director mexicano que es Guillermo del Toro, con una adaptación muy fiel a un libro que a mí me parece extraordinario, que es del siglo XVIII, XIX, de Mary Shelley, el libro de Frankenstein, y que será una de las grandes películas de la temporada a nivel global. Todo lo de Guillermo del Toro es grandioso, esa es la palabra, sobre todo en este tipo de historias que son en realidad una parábola de la tragedia de la modernidad. ¿Qué oír? Hoy también salió el nuevo disco de Rosalía titulado Lux. Lo que hemos visto y oído hasta ahora, sobre todo con un tema que hace de la cantante islandesa Björk, amerita el enorme entusiasmo que ha suscitado. Lux ha sido calificado como una obra maestra, arriesgada, compleja y profundamente conceptual, tanto por la crítica española como internacional. No será un disco fácil, es un disco con muchos elementos experimentales, artísticamente es muy ambicioso, es opulento por todo lo que muestra, hasta excesivo como es la propia Rosalía, e incluye
frases en sus diferentes canciones de 13 idiomas diferentes. Es una completa vuelta de tuerca en la trayectoria de Rosalía. Ojalá que sea un disco apreciado por su público. ¿Qué leer? Le recomendamos Y retiemble en sus centros la tierra, la obra más importante y celebrada de Gonzalo Celorio, que acaba de recibir esta semana el premio Cervantes. La novela ha sido comparada con esta famosa Bajo el volcán de Malcolm Lowry. ¿Por qué? Porque es una mirada lúcida de un viacrucis alcohólico. Esta obra ganó también el Premio Nacional de Novela, es considerada el trabajo más emblemático de Gonzalo Celorio. Gonzalo Celorio es uno de los más importantes escritores mexicanos, un autor que merecería ser mucho más conocido y reconocido. Hablando de reconocimientos, no recuerdo que el gobierno federal o la presidenta Sheinbaum hayan felicitado a Gonzalo Celorio por haber recibido el mayor reconocimiento, el mayor premio literario en nuestra lengua, el premio Cervantes, quizás porque Gonzalo Celorio no es de la banda de los Paco Taibo y compañía, quizás porque Gonzalo Celorio es un pensador profundo que ha trabajado mucho sobre nuestros orígenes, los orígenes del país, la relación de España con México, y esos temas, Viviana, no están hoy en el centro de la agenda presidencial. Bueno, Jorge, y aunque el gobierno de México no reconozca a Gonzalo Celorio, nosotros por supuesto que lo reconocemos y el mundo también lo reconoce. Obtener el premio Cervantes en España para un escritor mexicano es un gran triunfo y bueno, pone el nombre de la cultura mexicana muy en alto. Quién sabe, como dice Jorge, porque no es parte de los Taibos, no se le felicita, no se le da el reconocimiento que merece este gran autor mexicano. Nosotros ya nos vamos, tengo un gran fin de semana, disfrútelo mucho, pásela muy bien y nosotros lo vemos, por supuesto, el próximo lunes aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, muy buenas noches, Viviana, y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.